esta ocasión, en este fin de semana, quiero agradecer la compañía de Anabel Hernández, que está con nosotros, con el tema, por supuesto, la aprehensión de este capo de capos. Nunca había sido detenido y ahora, junto con los chapitos, por lo menos con Joaquín Guzmán López, ya están en poder de autoridades estadounidenses. ¿Cómo estás, mi querida Anabel? Qué gusto me da saludarte. Querido Enrique, gusto saludarte, gusto saludar al auditorio. Bueno, dos importantes capos, uno en Chicago, el Chapito Junior, y el otro, pues tal vez, como dicen los estadounidenses, uno de los mayores kingpins de la droga en nuestro país. ¿Qué opinión te merecen ambas detenciones en un solo paquete, mi querida Anabel? Bueno, realmente tendré que decir que estoy sorprendida. Yo había hablado hace 2 años, 1 año, con gente de algunas agencias de Estados Unidos que pensaban que el Mayo Zambada iba a morir invicto, que seguramente tarde que temprano nos enteraríamos que murió en algún lugar de la montaña, invicto. Me refiero a un hombre durante las últimas 6 décadas ha comandado el cártel de Sinaloa sin haber pisado la cárcel. Sin embargo, nos encontramos con esta realmente cisma, diría yo, al sistema criminal mexicano, que ha significado su captura en Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre que no había pisado nunca la cárcel. Es un hombre que había visto caer a todos sus amigos, enemigos y socios, incluyendo al Chapo Guzmán, y que debido a toda una serie y mecanismos de precaución, de inteligencia, de ser de bajo perfil, lo había permitido mantenerse fuera de la prisión y estar libre, pero ahora pues esta carrera criminal se acabó. Increíblemente, Enrique, se acabó no porque el gobierno de México lo haya capturado, se acabó no porque terminaron los abrazos y no balazos, se acabó porque el gobierno de Estados Unidos, en una operación encubierta de más de 1 año encabezada por el FBI, optó por confiar más en un narcotraficante, Joaquín Guzmán López, que en el propio gobierno mexicano. Así pinta la historia, de esa dimensión pinta la desconfianza del gobierno de Estados Unidos al de México, al de López Obrador. Y pues ahora esta desconfianza crecerá aún más con todas las revelaciones que seguramente estará haciendo el Mayo Zambada. No lo imagino a él simplemente resignándose como su compadre, el Chapo Guzmán, a permanecer toda la vida en prisión. Es un hombre que tiene una salud delicada, es un hombre acostumbrado a ser el rey, y estamos hablando de un hombre que pienso que tarde que temprano firmará un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos y empezará a soltar la sopa, como se dice coloquialmente. Bueno, todo parece indicar que sus ahijados, los chapitos, lo traicionan, lo entregan, y ellos también están haciendo lo suyo allá en Chicago. Al parecer, Joaquín Guzmán López va a soltar la sopa, va a convertirse en un testigo protegido, tratando de mediar incluso por Ovidio, pero en El Paso, acá en Texas, va a hacer lo propio el Mayo Zambada. Los dos van a terminar soltando la sopa, pero ¿qué se puede esperar de eso, Anabel? Bueno, número uno, Enrique, realmente creo que la sociedad mexicana no ha dimensionado, y creo que con todo la cobertura de los medios, incluso en Estados Unidos, te diré, no han dimensionado realmente el tamaño, el tamaño de este pez súper gordo que ha capturado el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de que el cártel de Sinaloa es la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo. Tiene presencia en 60% del planeta. Tiene operaciones ya sea de tráfico de droga o de intercambio o de lavado de dinero o de recepción de precursores químicos, por ejemplo, de China, de países asiáticos, para producir el fentanilo en México. Entonces estamos hablando realmente que es una captura que tendrá consecuencias no solo en México, sino en el mundo y en las propias dinámicas de tráfico de estupefacientes. Eso lo estaremos viendo en las próximas semanas, meses, ¿no? Yo hablaba justamente con un funcionario, con una persona que fue parte de
de este largo tiempo en algunas fases de esta investigación y este operativo del FBI, y me comentaba que piensan que al menos los más importantes socios del Mayo Zambada se mantendrán un poco alejados de los reflectores y estarán deteniendo un poco el tráfico de sus mercancías, de tráfico de drogas, mientras ven cómo se reacomodan las cosas. Por otra parte, tenemos a un hombre que conoce no solo la historia criminal, la historia de lavado de dinero y de tráfico de drogas, sino la historia criminal de la política mexicana al más alto nivel en estas últimas 6 décadas. Yo acabo de estrenar, si me lo permites, un podcast que se llama Narcosistema, donde justamente explico cuál es la diferencia. ¿Por qué lo que puede decir el Mayo Zambada tiene más impacto en este gobierno que en los anteriores? Con todo y que sabemos que otros presidentes de la República, pues dijéramos, desde al menos Miguel de la Madrid, han estado involucrados de una u otra manera con el cártel de Sinaloa, y es porque es posible que algunos de esos viejos delitos hayan prescrito. La gran diferencia es que el gobierno de López Obrador, con una complicidad muy reciente, actual, eso sigue vivo, no ha prescrito. Mucha gente está esperando en México que el Mayo Zambada cante o que lo haga Joaquín Jr., que canten, pero sobre todo que den a conocer nombres de políticos que están en activo. ¿Tú ves esta posibilidad como tal? Absolutamente, porque estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos le sirve esta información para poder fincar responsabilidades penales. Y te repito, para entenderlos un poco con la audiencia, pondré el ejemplo de Genaro García Luna. Genaro García Luna estuvo trabajando como funcionario público para el cártel del 2001 al 2012. Y sin embargo lo detienen en 2019, muchos años después. ¿Por qué los delitos de García Luna seguían vigentes? Los delitos de narcotráfico habitualmente en Estados Unidos, de acuerdo a su ley, incluso de complicidad, de este tipo de cosas, prescriben a los 5 años, excepto que sea una empresa criminal continuada, como en el caso de García Luna. García Luna dejó la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, pero aún así siguió en contacto con toda esta red que tenía que ver con esa corrupción. Por eso lo hablaron en el juicio de García Luna como esta empresa criminal continuada. Por ejemplo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Es muy probable, como lo he ventilado yo en mis investigaciones y además se ha ventilado en juicios en Estados Unidos, que hayan recibido sobornos del cártel Sinaloa. Sí, pero eso ya prescribió. Estamos hablando de cosas muy viejas, que si al gobierno de Estados Unidos lo que quiere es la utilidad para poder meter más personas en la cárcel y servir como ejemplo, como escarmiento, ¿no? Para que nadie más vuelva a tener complicidad con el cártel de Sinaloa, realmente tendrían que estar contando del gobierno de Enrique Peña para acá, porque los otros, a menos que Calderón o Fox hayan sido parte de la empresa criminal continuada, que hasta donde yo tengo entendido no ocurrió así, fueron corruptos en su sexenio, pero después ya no continuaron esa relación. Por eso sería importante, seguramente, para Estados Unidos, que Joaquín Guzmán Jr. o el Mayo Zambada se concentren en lo más reciente, en lo que realmente puede convertirse en casos judiciales, como gobernadores morenistas y de otros partidos políticos de la actualidad, protegiendo al cártel de Sinaloa, que yo aquí podemos pasarnos todo el programa y darte una lista precisa. Están mencionados varios de ellos en el libro de Historia Secreta, de quienes están coludidos, por ejemplo, simplemente por dar algunos nombres, ¿no? Está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que llegó a la gubernatura gracias a la complicidad directa del Mayo Zambada. Se reunía directamente con el Mayo Zambada, contado directamente por los hijos de Rubén Rocha Moya y por el propio Rocha Moya. Estamos hablando de varios alcaldes, prácticamente al menos más del 50% de alcaldes morenistas electos en Sinaloa de la facción del Mayo Zambada. Estamos hablando de que gobernadores como Alfonso Durazo de Sonora, cuya campaña fue financiada también por el cártel de Sinaloa, su campaña de gobernador. Estamos hablando, por supuesto, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando, por la parte de los chapitos, de los hijos del presidente Andrés y José Ramón López Beltrán, que son amigos
y de acuerdo a esta fuente vinculada a estas investigaciones del FBI, han sido también socios, asociados, no sé si en negocios legales o ilegales, con los Chapitos. Entonces estamos hablando realmente de un tsunami que tarde que temprano llegará hasta incluso pegarle al propio, pues a la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum. Estoy convencido de que tenemos todavía un escenario por ver que va a dar muchísimo de qué hablar por lo que nos dices, Anabel. Más allá de eso, me imagino que en tierras sinaloenses y alcanzará Durango, Chihuahua y Sonora, vendrán los ajustes de cuentas. Sí, Enrique, yo he estado justamente reporteando las últimas horas ahí en contactos con informantes que tengo desde hace tiempo, que incluso con áreas de inteligencia del gobierno mexicano, porque aunque el presidente se haga el que no sabe nada, pues más bien no le conviene, prefiere que la gente no entienda ni sepa de lo que está pasando porque él está totalmente coludido. Y a mí lo que me dicen es que dijéramos ahorita están las cosas en una tensa calma, que por parte de la facción de los Zambada están planeando un gran golpe contra los Chapitos en venganza a la traición de Joaquín, porque todo esto se supone habría sido una especie de trampa de los Chapitos para que el Mayo Zambada bajara un poco la guardia, llegara a una reunión y ahí lo atrapó Joaquín y lo habría subido a un avión y lo habría llevado a Estados Unidos. Entonces estamos hablando que los Zambada están preparando un acto de venganza. Me dicen que están más o menos, dijéramos, por hacer una especie de parangón, están como afilando los cuchillos, pues están preparando a su gente, están también midiendo con qué alianzas dentro del cártel cuentan, porque si bien es cierto, las principales facciones es la de los hijos del Chapo Guzmán y la del Mayo Zambada, también es cierto que hay un montón de familias vinculadas a estos dos grupos, me refiero a vinculadas de hijos casados con hijas, nietos, con padrastros, etcétera, etcétera, sociedades que estaban pensando con quién me voy, con melón o con sandía, o mejor no tomo partido en esta guerra. Por eso ha tratado la violencia. Pero a mí me informan que de acuerdo a lo que me están diciendo desde dentro del cártel, habrá una violencia realmente terrible, como en los peores años del sexenio de Felipe Calderón, cuando estalló la guerra entre los Beltrán Leiva y Chapo y los Zambada. Aprovechando tu presencia y tus conocimientos, Anabel, ¿qué papel juega en esta circunstancia la venganza, la destrucción del mausoleo del LIC y del Minilic allá en Sinaloa, particularmente en Culiacán? Primero fueron y sacaron los cuerpos del papá y del hermano, pero después, no conformes, fueron y tiraron todo el mausoleo. Bueno, número uno, habría que decir que es un escándalo, o sea, ese es el nivel de colusión, de complicidad de las autoridades locales, que ya desde el primer acto de violación a esta capilla, de este ultraje a los cuerpos de estas personas, pues que el municipio no haya protegido este lugar, ¿no? Porque finalmente son espacios públicos que están bajo las administraciones del gobierno municipal y es ya bastante, casi una confesión de parte de que el municipio tiene claramente parte con los Chapitos, y habrá que decir que el municipio es gobernado por Morena, no debemos olvidarnos que Culiacán es gobernado por Morena, y bueno, yo creo que esto tiene que ver indirectamente, en el sentido de Dámaso López Serrano había establecido una guerra muy fuerte contra los Chapitos después de la extradición del Chapo Guzmán. Es una guerra que él no ganó, es una guerra donde él tuvo que entregarse a la justicia de Estados Unidos en 2017, pasó años de cárcel, firmó un acuerdo de culpabilidad. Y de acuerdo a la propia entrevista que me da a Minilic, que publicó en Historia Secreta, él habla de que comienza pues a acogerse al programa de testigos protegidos y es uno de los testigos de cargo más importantes contra los Chapitos. En este momento, pues contra Ovidio Guzmán López, que ya fue extraditado, y contra el propio Joaquín. Entonces me parece que este acto innecesario y brutal de violencia tiene que ver con un escarmiento, o sea, es un mensaje directo a Minilic, esto es porque hablaste, es una sanción, es una represalia, pero es un mensaje indirecto contra los Zambada, decir, los vamos a exterminar, dijéramos que es
que es un tiro con dos golpes al mismo tiempo. Y me parece una cuestión realmente muy grave que el gobierno de Sinaloa llegue su complicidad a este nivel de ni siquiera poder garantizar este tipo de tranquilidad o seguridad a su ciudadanía. Muy bien, pues lo que nos espera por ver, creo que estamos en el umbral apenas, mi querida Anabel, y yo por lo pronto, si tú me lo permites, quiero agradecerte, pero además decirte que vamos a estar muy atentos, viene ese ajuste de cuentas esperado, y yo te quisiera pedir que nos compartas estas nuevas formas de comunicación que tienes para aquellos que te siguen. Hay estudiantes, hay académicos que ven en tu información materia prima para comenzar también informaciones e investigaciones universitarias, académicas. Sí, Enrique, es este nuevo podcast que pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify, etcétera, etcétera, y se llama Narcosistema. Es un podcast que finalmente he creado junto con Pitaya, que es un grupo importante que conoce de estas cosas, porque, Enrique, si bien es cierto, tu medio de comunicación y otros pocos, debo decirlo, digo honestamente, no hay censura. La verdad es que la gran mayoría de los medios masivos de comunicación están pues sujetos a la publicidad gubernamental, están sujetos a intereses privados, donde no les importa comunicar a la ciudadanía. Y me parece que justamente la ciudadanía necesita entender realmente cuáles son los nexos profundos, no solo de ahora, sino de décadas, de esta clase política, de esta clase empresarial, de actrices, de actores, de una serie de personas que influyen en nuestra vida cotidiana, ligadas totalmente con el crimen organizado, y cómo esto impacta en nuestras vidas. La gente dirá, a mí qué me importa que el Mayo Zambada esté prisionero, libre. Importa, porque por desgracia hoy vivimos justamente en este narcosistema, Enrique, donde todo, cualquier área, deportes, espectáculos, política, economía, cualquier religión, cualquier área que tú me quieras decir que ocurre en México de la vida cotidiana, es afectada, contaminada por el narcotráfico. Entonces, es importante entender cómo funciona este narcosistema, y justamente la idea es ir explicando episodio por episodio qué es este narcosistema, quiénes son sus protagonistas, nombre por nombre. ¿Siguen todavía en la mira del FBI y de la CIA personajes grandes, capos grandes en México, o crees que por el momento se van a conformar con lo que empiecen a soltar estos dos? No, yo pienso que evidentemente, y esto es un poco la ironía, y la gente a veces no, a uno mismo que está investigando todos los días es difícil comprender. Si bien es cierto, dijéramos, Joaquín Guzmán López, el hermano de los Chapitos, colabora y se entrega y sucede lo que sucedió, también es cierto que eso no significa una especie de carta blanca, de cheque en blanco a los Chapitos. O sea, el gobierno de Estados Unidos continuará persiguiendo a los Chapitos. Este beneficio pues le llega a Joaquín, le llegará a Ovidio. Hasta donde tengo entendido, me han dicho, no tendrá impacto en las condiciones de cárcel o en los años que le han dado de cárcel al Chapo Guzmán, al padre de estos dos muchachos, pero no me queda duda que continuará la persecución contra los Chapitos y contra todos aquellos que los han perseguido por el tema del fentanilo, Enrique. Los medios en México no hemos hablado lo suficiente de cuál es el impacto de esto en México y en Estados Unidos y cómo es este hecho. El tráfico de fentanilo que ha matado a más de 300,000 personas en los últimos 5 años, es decir, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos, cómo esto ha cambiado incluso el propio panorama para el Mayo Zambada, para los Chapitos, que tal vez imaginaron que iban a mantenerse impunes para siempre, pero este envenenamiento, estos homicidios, pues ahí tienen los resultados, y habrá políticos del más alto nivel en México que también tendrán que pagar por esa complicidad. Anabel, ¿algún libro pronto por salir de tu parte? Pues mira, Enrique, toda esta información de narcotráfico están en constante movimiento. Yo estoy monitoreando, podríamos decir, prácticamente todos los días lo que pasa en este ámbito, pues porque esa es mi expertise, dijéramos, esa es mis investigaciones están dirigidas a ese objetivo. Y sí estoy preparando un libro que
que así como la detención del Mayo ha causado este cisma, será un libro que realmente nos ayudará a entender mucho más qué ha sido en materia de corrupción, de narcotráfico, todos los presidentes que han gobernado México en este último, lo que va del siglo. Estamos hablando realmente de, he podido tener acceso a una nueva información que sacudirá a México. Espero lo más pronto posible el próximo año, a finales del próximo año, poder presentarle a la audiencia, a mis lectores, esta nueva investigación. Pues ojalá que lo presentes también con nosotros, como siempre. Aquí tienes un espacio. Y Anabel, te agradecemos mucho. Me quedo con lo que vamos a ver, no solamente en materia de violencia, sino los nombres de gobernadores, de presidentes municipales, pero sobre todo de familiares de las más altas esferas de nuestro país involucrados en este tema del narco que ya permea todas las esferas de México. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Enrique. Un saludo cariñoso. Un abrazo, gracias, hasta luego, gracias. Es Anabel Hernández y nosotros continuamos con más.